Saludos mis apreciados hermanos, amigos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Estamos agradecidos al Señor porque nos permite, aún en medio de las circunstancias difíciles que podamos atravesar, seguir adelante, cumpliendo con el trabajo de predicar el mensaje de la palabra del Señor. Aquí les habla el pastor Miguel Moreno, de la Iglesia Cristiana Evangélica del Calvario. Y a pesar de que no nos podemos reunir en nuestros templos, les invito a que ahí en sus hogares dediquen un tiempo a levantar el altar familiar, estudiar las Sagradas Escrituras, orar por los hermanos en la fe y escuchen este mensaje, disponiendo sus corazones, abriendo sus corazones para atender lo que el Señor nos quiere enseñar. Hoy estaremos continuando con el estudio que hace unas semanas comenzamos a la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses, posiblemente la primera de todas las cartas escritas por el apóstol Pablo. Y vamos a estar estudiando el capítulo número 3, pero antes vamos a recordar lo que aprendimos en el capítulo número 2. En el capítulo número 2 vimos cómo Pablo presenta su conducta frente a los hermanos tesalonicenses. La conducta que tuvo el apóstol Pablo en el tiempo que estuvo ahí en Tesalónica, aproximadamente un mes, fue una conducta intachable, irreprensible, digna de imitar, de la cual nosotros podemos aprender mucho y que nosotros debemos imitar. Y principalmente en esa conducta que tuvo el apóstol Pablo en Tesalónica, era que a pesar de la persecución, que a pesar de las adversidades, que a pesar de cualquier problema, de la gran oposición que tuvo el apóstol Pablo, ahí en Tesalónica, el apóstol Pablo no cesó de predicar el evangelio del Señor, de predicar la palabra del Señor. Y es que es nuestro deber, frente a cualquier circunstancia, en tiempos de coronavirus o en tiempos donde se acabe la pandemia, en todo momento nosotros debemos predicar la palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, se lo encargó a Timoteo, su hijo amado, le dijo que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Aún en la tribulación, aún en la persecución, aún en los momentos difíciles, tenemos el deber, la responsabilidad de predicar el evangelio. El Señor nos comisionó para eso. Y el apóstol Pablo, con su predicación, y también lo aprendimos en el capítulo 2, no buscaba agradar en ningún momento a los hombres. Él buscaba agradar a Dios. Y es la gran diferencia de muchos predicadores hoy en día. Muchos predicadores hoy en día están predicando un evangelio a la carta, predicando un mensaje donde se habla de lo que las personas quieren oír. Mensajes donde te quieren enseñar a sacar el campeón que hay en ti. Mensajes donde no se enfrenta el pecado, donde no se llama al arrepentimiento, donde no se llama a la transformación, donde no se llama a negarse a sí mismo, tomar la cruz para poder ser llamado un seguidor de Jesucristo. Entonces vemos también muchas iglesias repletas de gente donde las emociones dominan, pero vacíos, no están siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo
en su predicación, como nos los enseñó en el capítulo 2 de la carta tesalonicense, no buscaba agradar a los hombres, él buscaba agradar a Dios. Entonces predicaba la palabra de Dios tal como ella estaba. Predicaba la palabra de Dios sin diluirla, sin agregarle. Predicaba la leche espiritual no adulterada, como dice Pedro. Porque es de esa manera que la iglesia, aquel que la escuche, puede ser transformado a través de la palabra pura. Entonces, llega el capítulo 3 de la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 3, el apóstol Pablo relata nuevamente la preocupación que él tenía por los hermanos en Tesalónica. Recordemos, Pablo fundó esta iglesia con la ayuda de Timoteo y de Silas, también conocido como Silvano. Sin embargo, se levantó una gran oposición. Estos que oponían, un grupo de judíos celosos, decían: estos que han alborotado al mundo entero, que han trastornado el mundo entero, han llegado hasta nosotros, y comenzaron a perseguir al apóstol Pablo. Qué interesante, ¿no? El testimonio que tenía Pablo y sus colaboradores, personas que han trastornado al mundo entero. El mundo no trastornaba a la iglesia, el mundo no trastornaba a Pablo, ni su predicación. Ellos trastornaban al mundo. ¿Qué ha pasado? Algo mal se ha hecho, que la mayoría de las iglesias están siendo trastornadas por el mundo y quieren imitar al mundo en la adoración, en el comportamiento, en las enseñanzas cargadas de filosofías y de psicología. La iglesia siendo trastornada por el mundo, cuando es la iglesia la que debe trastornar al mundo. Entonces Pablo estaba preocupado por esta iglesia, ya que aproximadamente un mes después de su nacimiento, por decirlo de alguna manera, Pablo tuvo que abandonarlos, tuvo que salir huyendo. Y estando en Atenas, junto a Silas y Timoteo, era tanta la preocupación que Pablo manda nuevamente a Timoteo a Tesalónica para alentar a los hermanos y ver cómo estaba la iglesia, saber si la iglesia que él había fundado en la fe en Jesucristo, estaba firme en los caminos del Señor. Y si leemos los versículos del 1 al 12, vemos cómo Pablo se alegra grandemente a lo que Timoteo regresa de Tesalónica. Pablo estaba en Corintios, regresa Timoteo hacia donde estaba Pablo y les da las buenas noticias. La iglesia de los tesalonicenses estaba firme en la fe, eran constantes en el Señor, y aún en medio de la persecución y aún en medio de las tribulaciones no se habían desanimado, sino que seguían con ánimo pronto predicando la palabra del Señor y testificando de la esperanza que ellos tenían en Jesucristo. Entonces Pablo en esta carta nos relata cuán gozoso estaba de saber que la iglesia estaba firme. Y esto me lleva a mí a reflexionar. ¿Se sentirá el Señor gozoso de nuestra iglesia hoy en día? ¿Se sentirá el Señor satisfecho del comportamiento de la iglesia hoy en día, que aún en medio de la tribulación se ha podido mantener en pie? ¿Será que aún en medio de la tribulación hemos seguido confiando y dependiendo del Señor y cumpliendo con nuestro deber? Pablo estaba gozoso de los tesalonicenses, porque aún en medio de la tribulación estaban firmes en el Señor. Entonces a Pablo le alegra saber lo que Timoteo le dijo. La iglesia de Tesalónica
está firme en las enseñanzas que recibieron y se constituyó en una iglesia digna de imitar. Ahora bien, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo fue posible para la iglesia de Tesalónica y cómo puede ser posible para nosotros en medio de la tribulación o en medio de la adversidad o en medio de los momentos difíciles permanecer firmes? La única forma que tenemos de permanecer firmes, aún en medio de los momentos difíciles o aún en medio de lo que estamos atravesando del coronavirus, la única manera que tenemos para permanecer firme es estar en un fundamento sólido, y ese fundamento es Jesucristo. He ahí la importancia de que en nuestras iglesias se predique única y exclusivamente la palabra del Señor, que no se predique huecas filosofías, que no se predique el pensamiento humano, que no se predique lo que las personas quieren oír, que no se predique lo que está de moda, o que no se predique lo que dijo tal predicador famoso. Que se predique la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me va a señalar directamente a Cristo, porque recordemos que el tema principal, el personaje principal de las Sagradas Escrituras es Cristo. La palabra me señala a Cristo. Y es ahí lo importante, porque la iglesia podrá permanecer firme si está sobre el fundamento inconmovible de los siglos, el cual es Cristo. El apóstol Pablo lo dijo a los Corintios, capítulo 3, versículo 11 de la primera carta a la iglesia de los Corintios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Y sobre ese fundamento es que debemos edificar nuestra iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Predicando la palabra pura. Fíjense, el Señor también se lo dijo a Pedro en una oportunidad. Dijo lo siguiente: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. La Iglesia Católica ha querido enseñar falsamente de que cuando Jesucristo dijo que sobre la roca edificaría la iglesia, estaba haciendo referencia a Pedro. Pedro no es la roca, Pedro era una simple piedra, una piedra pequeña. Pero Jesucristo sí es la roca inconmovible de los siglos. Y sobre Jesucristo es que tenemos que edificar nuestra iglesia. Recordemos que el mismo apóstol Pedro en su carta señala que Jesucristo es la roca, esa piedra principal del ángulo, sobre el cual todo el templo es fundado. Entonces, ¿cómo lograrlo? La iglesia debe predicar la palabra de Dios pura, de la misma manera que Pablo la predicó en Tesalónica. Se la enseñó a los tesalonicenses pura. Nosotros debemos predicar la palabra de Dios pura para que la iglesia pueda estar firme aún en medio de la adversidad. También en el capítulo 3 vemos cómo el apóstol Pablo ora por los hermanos tesalonicenses, ora por la iglesia que estaba en Tesalónica, ora para que puedan seguir firmes, ora para que en medio de la tribulación sigan firmes. Pablo también manifiesta el deseo que él tiene de visitar nuevamente esa iglesia. En el capítulo 2, Pablo dice que en más de una oportunidad había intentado regresar a Tesalónica, pero no había podido, había encontrado oposición. Sin embargo, él oraba por ellos para que pudieran seguir firmes en la fe. Estamos viviendo circunstancias extremas. No podemos asistir a nuestros templos. No nos podemos reunir como era costumbre.
Los miércoles en los estudios bíblicos, los jóvenes en sus actividades, el ministerio ANSA, los domingos en la actividad central de la iglesia. No nos podemos reunir debido a la pandemia por el coronavirus. Pero hay algo que sí podemos hacer. Pablo no podía ir a Tesalónica, pero oraba por ellos. No podemos dejar de orar por nuestra iglesia local. Ora por tu iglesia, ora por los líderes de tu iglesia, ora por los ministerios de tu iglesia, para que tu iglesia pueda permanecer firme en la fe, pueda permanecer firme en medio de las tribulaciones, pueda estar firme sobre la roca inconmovible de los siglos que es Jesucristo. No dejes de orar por tu iglesia, para que la iglesia pueda permanecer firme en el Señor. Es tu responsabilidad. Ora por tu iglesia local, ora por tu pastor, ora por tus líderes, para que la iglesia pueda permanecer firmes en la fe y pueda, pese a cualquier circunstancia, seguir predicando la verdad de la palabra del Señor. En este capítulo número 3, Pablo también da el tema principal de toda la carta. Lo que él verdaderamente quería enseñarles a la iglesia de los tesalonicenses. Y lo encontramos en el versículo 13 del capítulo 3. Dice de la siguiente manera: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Este es el tema principal de la carta, el versículo central de toda la carta, lo que le da sentido a todo el mensaje del apóstol Pablo en esta carta. Es algo que la iglesia de Tesalónica y que Pablo quería que la iglesia de Tesalónica tuviera presente, que no se les olvidara, y que nosotros hoy en día debemos tener presente en todo momento y que no se nos puede olvidar. Debemos ser irreprensibles. ¿Y qué es eso de ser irreprensibles? Recordemos la gran persecución que tenían los hermanos de Tesalónica. Y sin embargo, a pesar de la tribulación, Pablo les dice: sean irreprensibles, que si los persiguen, que si hablan mal de ustedes, no sea porque ustedes tienen un mal testimonio, que no sea porque ustedes andan haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Si llegan a hablar mal de ustedes, si los llegan a perseguir y los llegan a calumniar, no sea por su mal comportamiento, todo lo contrario, que sea por andar haciendo lo que a Dios le agrada. Si leemos el versículo 12, vemos cómo el apóstol Pablo, a pesar de la persecución, a pesar de la tribulación y de la oposición que estaba enfrentando esta iglesia, les exhorta a que anden en amor, no solo para los que están dentro de la iglesia, sino también para con todos, aún para los que los persiguen. Y nosotros debemos imitar eso y seguir este consejo del apóstol Pablo. Debemos ser irreprensibles. Aunque somos pecadores y seguimos fallando, no podemos tomar eso como excusa para tener un comportamiento y un testimonio manchado por el pecado. Nuestro comportamiento y nuestro testimonio debe mostrar que vivimos por Cristo y para Cristo. Recordemos el propósito original de la creación. El propósito original de la creación es que todo le dé honra y gloria a Dios. Entró el pecado y el hombre le dio la espalda al propósito original de Dios, pero a través de Jesucristo el hombre es redimido
y los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, debemos entender cuál es el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Fuimos creados por Él y para Él, para vivir para Él. Y entonces nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro vestir, nuestro hacer, debe reflejar que vivimos para Cristo, que todo lo que hacemos es para darle honra y gloria a Él. No podemos dar pie de que por nuestra conducta, de que por nuestro testimonio, la iglesia sea calumniada, la iglesia sea señalada. Debemos ser irreprensibles. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cómo logramos ser irreprensibles? La única forma de lograrlo es conociendo más a Cristo. Y no podemos conocer a Cristo si no estudiamos su palabra. No podemos conocer a Cristo si no dedicamos tiempo a diario para escudriñar las Sagradas Escrituras. El mismo Señor dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Queremos conocer a Cristo, queremos saber cómo es Cristo para poder imitarlo y hacer las cosas que a Él le agradan. Debemos dedicar tiempo a escudriñar las Escrituras. Entonces no solamente nos manda a ser irreprensibles, sino que nos manda a andar en santidad. Desde el momento en que nosotros creemos, desde ese momento nosotros somos santos. No por nuestros propios méritos, porque si fuera por nuestros propios méritos, no lo lograríamos. Somos santos porque hemos sido santificados por los méritos de Cristo y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestros pecados. Pero inmediatamente comenzamos un proceso. Y es un proceso que se llama santificación. ¿Qué es la santificación? Es cuando decidimos día a día alejarnos de lo que no es puro, de lo que no es verdadero, de lo que no es santo, de lo que no le agrada a Dios. Cuando decidimos día a día luchar para decirle no a las cosas de este mundo y comenzamos a procurar querer parecernos más al Señor. Recordemos que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo le dijo a Tito algo muy interesante. Le dijo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero también nos enseña algo, que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir sobria, justa y piadosamente. Eso es el proceso de la santificación. Renunciar a lo que no es piadoso, renunciar a lo que no provenga de Dios, renunciar a todo lo que me aleja de Dios, todo lo que me contamina y rompe mi intimidad con Dios, renunciar a los deseos mundanos y vivir de forma sobria, justa y piadosamente, vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña. Es vital la santidad dentro del creyente, porque sin santidad nadie verá a Dios. Nos lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14. No podremos ver a Dios si en nuestras vidas no hay santidad. No podremos ver a Dios si no renunciamos y procuramos cada día decirle no a las cosas que sabemos que a Dios no le agrada. No puedes pretender ver a Dios si tú sigues amando al mundo y quieres vivir conforme al mundo. No puedes pretender ver a Dios si tú sigues en fornicación. No puedes pretender que vas a ver a Dios si tú sigues siendo un chismoso. No puedes pretender ver a Dios si tu vida no da fruto de un verdadero arrepentimiento.
No puedes pretender que vas a ver a Dios si en tu vida no hay santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Hay un cristianismo light, donde quieren ser cristianos, pero seguir viviendo conforme al mundo. Seguir vistiendo como viste el mundo. Seguir escuchando la música del mundo y seguir pensando como el mundo y actuando como el mundo. Pero recordemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece para siempre es el que hace la voluntad de Dios. Sin santidad, nadie verá a Dios. Y estamos llamados a ser antagónicos con el mundo, a ir contra la corriente. ¿Cómo podremos lograr eso? El Señor le dijo algo muy interesante a Moisés. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, acababan de atravesar el Mar Rojo, el Señor los acababa de liberar y comienza a darles instrucciones, comienza a darle las leyes con las que ellos se iban a regir. Y el Señor le dice a Moisés que le diga esto al pueblo. Fíjense. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mis pactos, mis mandamientos, mis enseñanzas, mis estatutos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo encontramos en Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y versículo 6. Vosotros me seréis un pueblo de sacerdote y gente santa. Pero ¿cómo lo iban a lograr? Si prestaren atención, oído a la palabra de Dios, a la voz de Dios, y guardaren sus mandamientos. ¿Quieres vivir en santidad? Presta oído a lo que la palabra de Dios dice. Presta atención a lo que la palabra de Dios enseña. Y no seas un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Y está dispuesto a cumplir lo que Dios exige en su palabra. Entonces comenzarás a atravesar el proceso de la santificación. Un proceso difícil, porque a veces cuesta renunciar a las cosas de este mundo. Pero déjame decirte, en este mundo no hay nada comparable con la gloria que el Señor tiene preparado para los que viven en santidad. ¿Es difícil? Sí, es difícil. El apóstol Pablo expresa: no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Nos lo dice en Filipenses 3:12. El apóstol Pablo asegura: es una carrera difícil el procurar la santidad. Él afirma: no lo he alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Procuraba seguir adelante, imitando cada día más a Cristo. Y nos dice: no es que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Él procuraba. A pesar de que es difícil ese proceso de la santificación, él no se rendía. Día a día procuraba agradar a Dios y parecerse más a Cristo en su comportamiento, en su pensar, en su actuar, en su vestir, en su hacer. Y nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Todo esto para qué? ¿Por qué debemos estar firmes en la fe? ¿Por qué debemos orar por nuestra iglesia para que pueda estar firme en la fe? ¿Por qué debemos andar de forma irreprensible y en santidad? Pablo nos lo dice en el versículo 13 del capítulo 3 de 1 Tesalonicenses. Para que estemos preparados para la venida del Señor.
La venida del Señor es inminente. Puede ocurrir en cualquier momento. Así que tenemos que estar preparados. Porque puede ocurrir hoy o puede ocurrir mañana. En cualquier momento se oirá la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos seremos arrebatados y nos reuniremos para siempre con el Señor. Y si quieres vivir para siempre con el Señor, tienes que estar preparado. ¿Cómo te preparas? En firmeza, en santidad, viviendo una vida irreprensible, predicando la palabra pura delante de los ojos del Señor. Hermanos, tenemos que estar preparados. El llamado y el propósito del apóstol Pablo en este capítulo es que los tesalonicenses y nosotros hoy en día estemos firmes en la fe, en ese fundamento sólido e inconmovible que es Cristo, firmes aún en las tribulaciones, orando por las iglesias para que puedan permanecer firmes predicando la palabra del Señor y preparándonos en santidad para recibir a nuestro Señor, porque recordemos que el Señor no va a buscar una iglesia moderna. El Señor no va a buscar una iglesia que tenga muchos lujos. El Señor no va a buscar una iglesia que tenga muchos miembros. El Señor no va a buscar una iglesia que tenga mucha tecnología. El Señor va a buscar una iglesia, como dice Pablo en Efesios 5:27, que fuese santa y sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Así que tenemos que estar preparados. Llenar nuestras lámparas de aceite, señal de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para vivir de acuerdo al Señor, preparándonos para cuando nos venga a buscar y vivamos para siempre con Él, en ese lugar que Él está preparando para nosotros. Adelante, hermanos, firmes en el Señor. Les invito a que ahí en sus casas repasen todo el capítulo 3 de Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Y oro por la vida de cada uno de ustedes, para que puedan permanecer firmes en la fe. Oremos por nuestras iglesias locales. Oremos para que pronto podamos estar nuevamente reunidos. Nada va a sustituir en armonía. Que el Señor les bendiga.